voy a grabar para que esta primera clase, si alguien de los que ya se inscribió no pudo llegar, la tenga. Entonces, continúo. La mirada tenía que ver con esto, ¿no? De buscar en los primeros años y de ahí para adelante las fundamentaciones de lo que estaba pasando en el aquí y ahora. Cuando yo, digamos, cambio la mirada hacia la mirada de campo, obviamente a partir del nacimiento, pero tomando en cuenta también las situaciones en el entorno, las situaciones en la familia, en el campo, si hubo mudanzas, si hubo traumas dentro de lo familiar. Entonces, todas esas opciones de estímulos también van a ser tomadas en cuenta en una mirada de campo, como la de la Gestalt. La parte está inserta en un todo. Lo que afecta al todo afecta a la parte. Entonces, si yo considero al paciente una parte de ese todo, evidentemente, tal vez siendo un bebé, no tiene noción de lo que es no poder pagar las cuentas a fin de mes. Sin embargo, esto lo impacta directamente porque está afectando al sistema donde está inmerso. Luego viene la cuestión transgeneracional y acá ya empezamos a pensar que en esa familia a lo mejor hubo una migración y esa migración golpeó de alguna manera emocionalmente a esa familia y quien llegue a esa familia recibe los efectos de ese impacto emocional. ¿Qué quiero decir? Bueno, algunas fobias son heredadas de otra generación. Bueno, yo tengo fobia al encierro, por ejemplo, me decía una paciente, pero en mi familia nadie más tiene ese miedo. Entonces, ¿cómo puedo explicarlo? Tampoco estuve investigando, preguntando, averiguando si me quedé encerrada, si tuve algún evento cuando era chica y no, y no, y no. Le digo, bueno, entonces vamos a pensar en las generaciones anteriores, en tus abuelos. Y bueno, por otro lado, paralelamente en la sesión de terapia, ¿qué hacemos? Entramos dentro de la imagen fobígena con todos los cuidados necesarios, ¿verdad? Con el acompañamiento, esto lo podemos después desarrollar, digamos, con un ejemplo práctico. Si quieren, podemos acompañar una escena, pero con todos los recursos necesarios como para poder evitar la crisis de ansiedad, entramos en la escena y vemos que había características particulares. Por ejemplo, la escena era una escena oscura, donde sí estaban encerrados, pero no era un lugar estrecho. Y al mismo tiempo había agua en ese lugar. Y al mismo tiempo el lugar se movía. ¿Y esto qué les sugiere? O sea, hay agua, se mueve, no hay ventanas, es oscuro. Bueno, resulta que su abuela había emigrado en la bodega de un barco. Como no tenían dinero para pagar el pasaje, los que no tenían dinero daban lo que podían y iban a la bodega y estaban todos juntos en una especie de cuarto que a veces entraba un poco de agua, a veces había ratas, en fin. Y esto terminaba siendo una situación bastante traumática porque no duraba un día, 24 horas como dura hoy un viaje en avión. Eran meses. Y bien, después de este trabajo, leí un artículo donde se ha comprobado científicamente que las marcas traumáticas son hereditarias, o sea, se pueden heredar las marcas traumáticas. Y piénselo de esta manera, ¿cómo haría un venado para reconocer a un predador si no tiene una marca genética de una memoria traumática? Un venado reconoce a su predador o cualquier herbívoro reconoce a un carnívoro y trata de huir de él, porque en algún momento un ancestro de él vio como un carnívoro devoraba a un congénere, inscribió traumáticamente esa marca en su genética y la pasó para los que vinieron después. Estos artículos van a estar disponibles, lo van a tener, digamos, hay varios artículos escritos, si ustedes quieren ponerlo en Google, ya van a tener, porque ahora hay muchos más, en los cuales hay una confirmación de la herencia genética de los traumas, de las situaciones traumáticas. Y esto es lo que configura en los animales lo que serían los esquemas de conducta. Nosotros no llega a hacerse un esquema de conducta que sería que nos pongamos de pie y salgamos huyendo, pero sí aparece la marca de la ansiedad, la marca del miedo, ¿no? Alguna señal
de ese trauma antiguo. Bien, entonces vamos a hablar un poco de estas características. Acá yo puse una frase, como yo me voy por las ramas, me fui un poquito y ahora me alejé de la frase, pero igual la voy a traer porque es linda. Nadie puede considerarse sano si se encuentra bien adaptado a una sociedad enferma. Cuando nosotros hablamos de psicopatología de campo, lo que estamos pensando es que lo sintomático es el campo, no la persona. La persona es simplemente un agente mediante el cual se expresa la enfermedad del campo. Se expresa o busca su resolución, ¿sí? Porque expresarse es justamente buscar una resolución. Si algo se muestra, es para eso, es para tratar de que se resuelva. Bien. Ok. Entonces, perdón, me fui. Para eso, para empezar a pensar en la fundamentación de lo que vamos a ir trabajando a lo largo del curso, vamos a usar ejes, ¿no? Como la Gestalt, que es una visión de campo, creo que es una de las primeras junto con la visión de los sistemas, que en realidad la visión de los sistemas viene del campo de la computación, de la informática, ¿no? De las ciencias, de las ciencias de los datos, vamos a decir. Y la Gestalt, que proviene obviamente de la percepción. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar con la percepción, empezamos a ver que está integrada por elementos, por muchos elementos, y empezamos a comprender esto de que el todo y la parte, y la relación entre el todo y la parte, y el riesgo de tomar la parte por el todo. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las visiones psicológicas toman la parte por el todo, como pensar un síntoma. Si la persona tiene el síntoma, este es un problema de ella, es un problema de la parte, y la parte tiene que ser de alguna manera reparada, estandarizada, llevada a los estándares esperados por nuestra cultura, por ejemplo, para que funcione como esperamos que funcione dentro del todo, que es la cultura. Una cultura que en realidad tiene una orientación. En este momento estamos en un momento de tránsito en cuanto a la orientación de la cultura, porque venimos de la hegemonía del paradigma individualista. Tenés que ser mejor que el otro, tenés que superarte, tenés que ser mejor cada día, podés alcanzar todo lo que quieras, pero eso de alcanzar generalmente remite a metas materiales o a metas de prestigio, de poder, etcétera. Entonces, estamos en un momento en que el paradigma individualista, si bien está en su máxima expresión, en su máxima expresión, está en pleno colapso. Estamos viendo que no nos sirve, estamos viendo que no nos satisface, que es como el burro y la zanahoria, que perseguimos metas que nos proponen, pero que al mismo tiempo esas metas, cuando las alcanzamos, resultan ser vacías, ¿no? No nos llenan y entonces vamos detrás de la siguiente y detrás de la siguiente y así nos damos cuenta en algún momento de que seguiremos corriendo toda la vida, pero nunca vamos a sentirnos plenos. Entonces, este engaño del paradigma individualista y su criatura más importante, que es el capitalismo, a ver, yo quiero dejar muy claro que yo no me opongo al sistema capitalista, quizás lo que estoy cuestionando es la deshumanización y que este sistema no está al servicio del todo. O sea, estas son las reglas que ponen las personas, no es el sistema o la idea en sí. Y acá el capitalismo, fomentado por el individualismo, lo que plantea es tenés que tener mejor auto que tu amigo, tenés que tener una casa más linda que el vecino, tenés que tener un sueldo, un salario más alto que el del otro, y así vamos en esta cuestión de más que, ¿no? Lo cual va fragmentando la noción de totalidad y fomentando la noción de individuo. Cuanto más fuerza tiene el individuo dentro de una colectividad, más fragmenta la oposición, fragmenta la competencia, fragmenta la competencia o competición, como dirían los brasileiros, ¿no? Fragmenta esta noción de tejido y de totalidad. Y ahora estamos como en este colapso del paradigma individualista que demuestra, por ejemplo, ustedes en sus consultorios deben estar viendo
muchas quejas en relación al tema de la soledad, que es una característica del paradigma individualista. Se nos fomenta para ser buenos, para ser mejores, para llegar a la cima, pero la cima es fría. La cima de una montaña es fría y solitaria. No se nos educa para estar en el valle, con toda la gente, donde está el laguito, donde están los árboles, las vegetaciones, ¿no? Y estamos en una situación de horizontalidad con los otros, ¿no? Como tenés que ser más, tenés que estar más alto. Más alto ves más, claro que ves más, pero perdés la noción del ver lo inmediato, el que está a tu lado. Y sobre todo, perdés la noción del nosotros. Hay un concepto africano que es muy interesante, que le dio el nombre a una de las versiones primeras de uno de los software más importantes libres, que la palabra es Ubuntu. Nicolás lo conoce, parece, porque dice que sí. Ubuntu es una palabra en africano que significa yo soy porque nosotros somos. No se puede traducir, pero básicamente significa que la persona existe porque existe como parte de un todo, y que si el todo no está bien, la persona no está bien. Y hubo un experimento que realizó un antropólogo de colocar golosinas atadas a un árbol y decirle a un grupo de niños que el primero que las llegaba, alcanzaba corriendo y las bajaba, podía quedarse con todas las golosinas. Y entonces cuando les da la consigna, ve que los chicos, en vez de salir corriendo, uno de ellos para agarrarlo, se agarran de las manos y van todos juntos hacia las golosinas. Entonces dice, pero no es esa la consigna, paren, paren, no, no, no. Y ahí le dicen, es que Ubuntu, no, 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 tiene que ser uno el que gane. Y ahí le dicen, no, Ubuntu, pero ¿qué es Ubuntu? No, ¿cómo podemos nosotros disfrutar si el otro está llorando porque se quedó sin golosinas? Entonces vamos todos juntos. Esto es el pasaje, digamos, ellos no pasaron por el paradigma individualista, ellos quedaron en el funcionamiento de tribu, en el funcionamiento colectivo. Los hijos son hijos de la tribu, los logros son logros de la tribu. Cuando alguien caza, cazó la tribu. Cuando alguien tiene alimento la tribu. Entonces, esta visión colectiva es lo que nosotros dejamos cuando entramos a la cultura de la competencia, del individualismo y demás. Y paradojalmente es lo que nos está llevando a las cuestiones más serias que nos están amenazando, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el daño ambiental. El daño ambiental está fomentado porque no estamos en solidaridad con todas las criaturas. No estamos en una conexión con todas las criaturas. Entonces, yo quisiera dejar claras estas ideas de los dos paradigmas, porque nuestra mirada, la mirada que vamos a estar trabajando, tiene que ver con una propuesta en armonía con esta necesidad de cambio de la humanidad. Así que esto excede mucho la psicoterapia. Sin embargo, en nuestro trabajo psicoterapéutico vemos los efectos todo el tiempo, vemos los efectos del paradigma individualista, del mandato, del éxito, del mandato de producir, ¿no? De que si no produces, producir es producir dinero o utilidad. Y belleza, producir belleza, ¿no es algo importante para el planeta? ¿Qué sería del planeta sin Miguel Ángel, sin Leonardo da Vinci? ¿Qué sería del planeta sin los músicos, los actores, los bailarines, los pintores, las pintoras, las grandes artistas, Maya Plisetskaya, por ejemplo, sin estas personas que embellecían el cotidiano y nos conectaban con algo más trascendente? Entonces, empezamos a acostumbrarnos a ver desde la utilidad, porque nos lo inocula el individualismo y el capitalismo, pero necesitamos de alguna manera desandar esos pasos y empezar a ver todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el todo y con los ambientes que hemos abandonado para entrar en esta visión individualista. Al mismo tiempo,
Hay cuestiones que se privilegian, o sea, se les da más importancia al dinero a lo mejor que a la cantidad de vínculos afectuosos que tiene una persona. Cuando el verdadero capital viene de los vínculos, el dinero se va y viene. Y acá en Argentina estamos acostumbrados a que las devaluaciones violentas nos licúen todos los ahorros de un día para el otro. O sea, rápidamente estábamos tranquilos y no sé, a los 2 meses nos damos cuenta que tenemos la mitad del dinero que teníamos sin haber gastado ese dinero. Entonces, la fuerza viene de la conexión. Para entender esto vamos a usar conceptos sistémicos, conceptos de Gestalt, conceptos del pensamiento complejo. El pensamiento complejo es lo que viene a reemplazar el pensamiento lineal o el pensamiento científico de pensar todo en función de causa y efecto. En el pensamiento complejo no tenemos linealidad, causa y efecto. Entonces, nos pasa esto, no vamos a buscar una única causa, vamos a saber que siempre son múltiples y múltiples causas interactuando entre sí y no tenemos una forma de definir de antemano cuál va a ser el resultado. En el campo de la complejidad, que es el campo humano, no podemos anticipar, como decía el conductismo, una respuesta gobernando el estímulo. ¿Por qué? Porque cada persona es única, su ambiente es único y los estímulos que les llegan son múltiples. Entonces no podemos anticipar esto. Para saber qué va a pasar, necesitaríamos ensayar, probar en una escena, probar en una situación, a ver qué es lo que sucede, lo que sería correr un ensayo. Entonces es la única manera. Por eso nosotros en Gestalt, también en Sistémica se hace, usamos escenas, ¿no? Entramos en una escena y vemos qué nos sucede cuando estamos inmersos en esa escena. Podemos usar escenas imaginarias o escenas representadas con representantes. Ahora con el COVID estamos usando más imaginarias o representaciones abstractas, como alguna plataforma de software para ubicar, digamos, los elementos o objetos para ubicar los elementos. En fin, vamos a ir a ver algunas de las técnicas para trabajar con esto. Pero es interesante, como siempre, son escenas. Incluso si yo estoy solo en mi cuarto llorando, yo estoy conectado con alguien cuando estoy llorando, o sea, no estoy solo. Lloro para alguien, lloro por alguien, lloro por una secuencia de contactos que tuve o que tengo o que no tuve, ¿verdad? Entonces, no existe esta cuestión de la soledad. Y siempre que hay un otro, siempre hay muchas posibilidades de movimiento, vamos a decir, de respuesta. Bien, entonces, tenemos la Gestalt, la sistémica, que es la que viene, digamos, del campo de los sistemas. Normalmente es una teoría que se piensa de manera abstracta para que sea aplicable a cualquier tipo de sistemas, biológicos o no. Y así funciona. Muchas terminologías de la sistémica son claramente como tecnológicas, ¿no? Nosotros podemos hablar de feedback, que podemos hablar de bucle, y son terminologías técnicas que vienen del campo de lo técnico, pero que sin embargo nosotros ya las hemos naturalizado muchas. Denme un feedback para ver a ver cómo están, si me consiguen entender, si me consiguen seguir, ¿no? Estas palabras ya están, digamos, incorporadas a nuestro lenguaje. Y teorías del campo hay muchas, teorías del campo hay muchas. Cuando hablamos de campo, tomamos la noción original que viene de la matemática, y campo es una dimensión, ¿no? Una dimensión espacial en la cual las partículas que están insertas dentro de ese espacio sienten, ¿no? O perciben o son sometidas a ciertas fuerzas. Pueden ser eléctricas, pueden ser magnéticas, pueden ser emocionales, pero campo es básicamente un área del espacio y los elementos que están dentro de esa área del espacio son afectados por ese espacio de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de campo, hablamos de una dimensión que puede ser mayor o menor.
Y nosotros vamos a ir graduando cuál es la lente que usamos, si vamos a usar una lente que abarque un campo mayor o vamos a usar una lente que enfoque en un campo menor. Si yo estoy estudiando la familia, estudio un número de sujetos pequeño, pero si estoy estudiando esa familia dentro de una comunidad, por ejemplo, la comunidad japonesa en Brasil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como Flavia está sonriendo. Entonces yo ahí estoy abarcando un campo mayor. Y si esa comunidad japonesa en Brasil la incluyo dentro de una mirada de las comunidades japonesas en los distintos países latinos, y después las comunidades japonesas emigradas, y empiezo a establecer cuáles son los patrones en común que aparecen. Y voy a ver que hay determinados elementos que se van a ir repitiendo, aunque sean contextos totalmente distintos. Bien, entonces podemos considerar un campo, una familia, el campo de esa comunidad en ese lugar, pero podemos considerar campos mayores, inclusive el planeta como campo, inclusive el universo como campo. Bueno, esto ya es un poquitito ambicioso, así que por hoy, para hacer la primera clase, no vamos a entrar en un campo de la dimensión del universo. Pero lo que quiero decir es que estos límites son límites que yo establezco según mi necesidad y según mi objetivo de estudio. Entonces, hay algunos puntos que a mí me parecen importantes, que algo de esto ya les mencioné, y es que estamos en este tiempo de transición de paradigmas. El paradigma individualista propone modelos. Los modelos básicamente son Barbie, ¿no? Por ejemplo, es un modelo estético. O determinados superhéroes también son modelos. Algunos son inalcanzables, la mayoría, por ser modelos, son inalcanzables. Pero de alguna manera orientan la intención y lo que es valorado por una época. Dentro de nuestra época actual, el modelo es un modelo, digamos, de persona que produce, que trabaja, que está bien económicamente, que crece, que mejora, que estudia, ¿no? Y un montón de características que emergen de los modelos que van cambiando con el tiempo. O sea, hace 100 años el modelo de mujer era una mujer que tenga muchos hijos y que esté en su casa y los cuide. Hoy no es suficiente con eso, ¿no? Para sentirse realizada. Para algunas personas quizás sea, pero para muchas otras no. Para muchas otras personas este modelo no se satisface a sí mismo en esta época. La otra característica es la estandarización. Esto es bien interesante, gente, muy, muy interesante, y es uno de los núcleos que yo tomo cuando hablo de psicopatología. Nosotros vamos a hablar de psicopatología, vamos a hablar de patologías, pero quiero que a partir de este momento, cada vez que yo mencione esa palabra, ustedes las pongan entre comillas, en el sentido irónico, ¿sí? Cuando yo digo una persona con una patología, quiero que se piense irónicamente que la persona en realidad tiene una configuración diferente y que esa configuración diferente tal vez no es una enfermedad, sino que es una característica especial que está al servicio de un movimiento evolutivo que, como no entiendo, patologizo. Voy de nuevo porque es importante. La cultura no entiende que la configuración histriónica surge en un momento en que las emociones eran completamente reprimidas, ¿no? La época victoriana, además, hay cosas que no se pueden sentir, y ahí aparece una configuración en todo su esplendor que actúa las emociones de una manera exagerada quizás, las actúa, las corporiza, las pone en el cuerpo, porque es una necesidad en aquella época que la cultura está reprimiendo y de esa manera aparecen elementos transformadores con un exceso de emocionalidad, con un exceso de teatralidad, de dramatización, de expresión, pero no hay nada de mentira en eso. Es una función que está cumpliendo la persona para despertar a la comunidad a la expresión de sus emociones. ¿Me siguen?
Entonces, estas personas estarían rompiendo un modelo de no, 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 de esto no se habla, de esto no se expresa, esto es para guardárselo, y empiezan a mostrar abiertamente lo que sienten y salen del estándar. Otra estandarización es la cuestión de las escuelas, de los institutos de enseñanza. Hay cantidades de contenido, estándares en los programas, están bien claramente definidos. ¿Cuáles son los contenidos según la edad? Según la edad. ¿Ustedes vieron dos niños que sean iguales aunque tengan la misma edad? ¿Que tengan exactamente los mismos intereses? Aunque tengan la misma edad. Estandarizar contenidos por edad es tan arbitrario como estandarizar contenidos por el color de pelo. O sea, los rubios van a estudiar matemática, los morenos... No, hay una cuestión práctica y útil para las instituciones, pero que no responde a al carácter único de cada ser. Entonces, estos modelos de estandarización del paradigma individualista están orientados a que cada uno reciba un mínimo de conocimientos y sea productivo a nuestra cultura. Están orientados a que sirva, sea útil. Y es tan valorizado el ser útil. Ah, es una persona muy útil. Y sí, y también cuanto más útil, más presa, más encarcelada, ¿no? Cuanto más útil, cuanto más conocimientos tienen que sirvan a nuestra cultura, más lo requiere la cultura y más preso de esa cultura está. Qué paradojal, ¿no? Bien, por un lado, vamos a pensar entonces en la clínica clásica, que es la clínica del diagnóstico de la persona. La clínica clásica es, bueno, esta persona tiene este cuadro y hay que tratarlo con este medicamento y con esta terapia, con esta línea terapéutica. Pero esta persona después vuelve a su mundo, interactúa con las demás personas y se empieza a pelear, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que reforzar que pueda resistir ese cambio que hizo. Porque el todo va a querer volverlo al estado anterior, el sistema del que es parte, porque el sistema tiene una inercia. Entonces, yo no estoy viendo a esta persona en su cambio como un elemento que está abriendo camino. Parece que el sistema empieza a percibirlo como alguien que traiciona las costumbres, que traiciona, digamos, lo que siempre fue ese sistema, esa familia, ¿no? Acá las mujeres son así, así, acá los hombres son así, así. Entonces, estas visiones, de alguna manera, que rompen con lo que se viene haciendo, tienen que ver con algo evolutivo, pero en nuestra clínica no se observa tanto, en la clínica individualista, digamos, no se observa tanto la reacción y el acompañamiento del medio, y tanto más que nada si ese cambio de esa persona no está al servicio del medio. Si ese cambio no es para generar un cambio dentro de esa familia. Bien, Yara, estás levantando la mano, coméntame. Sí, me perdí un poco cuando hablaste sobre lo que pasó con... no se entendía la función, pero ahora yo creo que sigo bien, ¿no? Porque empezaste a decir como, a ver, empezaste a decir que la gente no entendía la función de alguien y ahí después me perdí. Claro, Hablaste de que las mujeres hace 100 años, las veían bien cuando tenían muchos hijos y los cuidaba. Y después empezaste a decir algo y ahí me perdí, por eso bien, levanté la... bien, bien, bien. Bueno, lo que pasa creo que salté de una cosa a otra, por eso no entendiste, pero la idea es la siguiente. Hace 100 Sí, años había un modelo de mujer, ¿sí? sí, hasta ahí, sí. Y ese modelo de mujer, vamos a pensar como los papeles o roles de género.
¿sí? El rol de género para la mujer era otro. Ser mujer hace 100 años había que usar faldas, ¿sí? Sí, sí. Saya, porque si no usaba faldas no era una mujer, digamos, era algo raro, pero no era una mujer. Entonces había un montón de pautas sociales que había que cumplir para ser considerada una buena mujer, una mujer de verdad. Esto va cambiando con el tiempo, pero ¿por qué va cambiando? Porque aparecen a veces mujeres revolucionarias que dicen, no me importa que me critiquen, yo voy a usar pantalones porque a mí me gusta. Entonces, cuando Uhum. plantean eso, son mujeres revolucionarias. Primero, serían sintomatizadas. Ah, son locas, son histéricas, son esto, son lo otro. Entonces aparece el síntoma muchas veces como una sanción, como un Uhum. castigo. Patologizar a alguien que trae un patrón no estándar, que propone un funcionamiento no estándar. Y Uhum. esto sucede con la mayoría de los cambios, ¿no? Cuando se dan a conocer, cuando la mujer decide salir, digamos, al mundo en pantalones o decide tomar un trabajo que era tradicionalmente masculino, Uhum. tiene que enfrentar la inercia de la familia, la inercia de la cultura que trata de desincentivar, de disuadirla de ese cambio. Uhum. Pero cuando lo sostiene, aparecen otras mujeres que van tomando esos lugares y cuando llegan a una masa crítica, una cantidad suficiente, el cambio es a nivel cultural, a nivel social. Uhum. Esto es inevitable. O sea, esta mujer que elige un día no seguir los patrones del patriarcado, no lo puede decidir de otra manera. Y lo que vamos a ver nosotros es que antes que ella, su mamá quería hacerlo y no tuvo coraje, no se animó. Su papá, su abuela también, su bisabuela también quería hacerlo y nunca tuvieron la fuerza necesaria para oponerse al sistema. Pero Uhum. ese deseo va pasando de una generación a otra hasta que aparece una mujer que enfrenta a todos y dice, yo no voy a vivir de la misma manera que mis antecesoras. Y ahí, cuando uno mira ese esquema, resulta que las antecesoras, lejos de criticarla, se sienten representadas en su deseo que no pudieron cumplir. Y es interesante esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, bueno, va a ser expulsada, va a ser cuestionada, y es verdad, en un primer momento sí, pero una vez que el sistema se adaptó a la nueva configuración y abrió el camino liberando a las mujeres que vienen en el futuro, hay un relax, hay una sensación de que hay más fuerza, más energía, más verdad. ¿Me explico ahora? Sí, sí, esto sí, sí había entendido. Es que después nos diste un otro ejemplo, en este otro ejemplo que me perdí, pero sí, yo creo que no importa. Lo más importante es lo que nos está contando. Está bien, muy bien. Bien, entonces hablamos de estos modelos, ¿no? De los modelos en cada momento van cambiando y la estandarización es pretender que seamos todos iguales. Y en la naturaleza, si todo fuera igual, no habría vida. O sea, si solo fueran océanos y no hubiese algas, por ejemplo, y no hubiese tierra, digamos, no habría vida. Si todo fuese homogéneo, o sea, la idea de homogeneidad, que es lo que tratan, tenés que ser como tus compañeros, tenés que ser como tus hermanos, tenés que ser como los otros profesionales. Esta idea de homogeneidad atenta contra el crecimiento y contra la evolución, y sobre todo contra la supervivencia. ¿Por qué? Porque todo sistema, cuanto más heterogéneo, más posibilidades de sobrevivir tiene. Por ejemplo, si nosotros armamos una comunidad para vivir todos juntos, serviría que haya alguien que sepa cazar, otra persona que sepa a lo mejor armar casas, otra persona que sepa cultivar, ¿no? Como sacar de la tierra el alimento, otra persona que pueda sacarlo del agua, alguien que sepa encender fuego. Y generalmente no es una sola persona que hace todo eso.
Cuanto más personas y más variados son los conocimientos, más posibilidades de sobrevivir vamos a tener. Esto es lo natural. Entonces, tratar de que todos seamos iguales es atentar contra el desarrollo, contra el crecimiento, contra la posibilidad de evolución. Esto se ve claro, ¿verdad? Bien. Dentro de esta noción de estandarizar, de esta idea que está en la clínica clásica, ¿no? Que dice, bueno, esto es la persona sana. El que se desvía para el lado de muy racional sería un TOC. El que se desvía para el lado muy histriónico es un trastorno histriónico o una histeria. Y el que se desvía para el lado explosivo podría ser un límite. Y el autoagresivo, entonces va poniendo las etiquetas, ¿no? A los desvíos del centro esperado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es todo lo que sea de alguna manera original y diferente de la norma, es patológico. Así. O sea, cuando yo le pongo el mote de patológico a alguien, estoy ejerciendo un acto de poder, de segregación. Yo estoy marginando a esa persona, diciendo, vos sos enfermo, yo soy sano, ¿no? Y esta cuestión de polarizar el sano y el enfermo. Y parece que el que pone el diagnóstico debería ser sano porque es el que pone la etiqueta. Y lógico, como yo reparto las etiquetas, yo me quedo con las etiquetas más lindas, ¿no? Soy el que reparte. Entonces, me quedo con la etiqueta de salud y a los otros le pongo, bueno, vos sos demasiado emocional, vos demasiado racional, vos sos demasiado colgada de una palmera. Bueno, podría ser una creativa, pero ya le digo colgada, ¿no? Como distraída, y entonces estoy convirtiendo algo que sería un talento en un déficit, ¿verdad? Y al hacer esto, digamos, al usar la patologización como instrumento de exclusión y de segregación, debilitamos al otro en sus características únicas. Entonces, la idea sería que nosotros no podemos tratar de llevar todos al mismo estado y al mismo rendimiento y al mismo funcionamiento. No debemos, porque estaríamos negando de alguna manera las particularidades de cada uno. Sería como si yo plantara semillas de maíz, semillas de trigo, semillas de girasol, y espero que salgan todas la misma planta, ¿no? No, la noción sería, yo lo que puedo darles es un ambiente en el cual cada semilla despliegue lo que tiene dentro. Independientemente de qué sea lo que tiene dentro, mi trabajo como terapeuta sería generar un ambiente, o los educadores también, generar un ambiente donde ese niño o ese paciente pueda desplegar todo lo que tiene en su interior, que no lo sé y ni siquiera él lo sabe, pero generar un ambiente tan abierto, tan receptivo, tan acompañador, que pueda ir desplegando y descubriendo quién es y cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, en un ambiente en el cual no se le exija podar todo lo que, cortar, amputar todo lo que no refleja el estándar. Bien, hasta acá algún comentario. ¿Alguien quiere compartir alguna idea que refleje algo de esto que estamos hablando? Si lo han visto, si lo han comprobado, si les suena. Si tiene que ver con algo que Mira, ustedes vienen pensando, a lo mejor, ¿no? sí, yo no sé si me adelanto en esto, pero cuando se piensa en lo que se llama como clasificación, ¿no? Estoy clasificando a alguien como una persona borderline, o estoy clasificando a alguien como que tiene un trastorno
narcisista. Esto ya es la señal de un modelo de paradigma individualista, sería como que una reacción al modelo individualista, o sería una manera de ser única de la persona, a ver, algo así. Bien, es una buena pregunta porque están entremezcladas las cuestiones. Por un lado, cuando yo digo a alguien borderline, la palabra borderline tiene un peso y una carga patologizante. Si yo dijera, por ejemplo, una persona que está muy entremezclada con el ambiente al punto tal que a veces no sabe qué es de ella y qué es del otro, y siente tanto el ambiente como si fuera ella misma que lo traduce, lo expresa en sí misma como si fuera de ella. Una persona de una altísima sensibilidad, entonces pueden servir como traductores de lo que está flotando en el ambiente. Como Sí. los animales que salen corriendo antes del terremoto, ¿no? Salen corriendo los animales. Quizá el borderline es el primero en traducir que hay algo flotando en el aire. ¿Por qué? Porque tiene una frontera tan porosa que le permite sentir el ambiente como si fuese él mismo. Si yo lo digo así, no parece enfermo. Si yo digo, tú eres borderline, estoy diciendo, necesitaría cerrar la frontera, diferenciar yo otro, poder discriminar las emociones que son tuyas de las del otro, y le enseño todo un trabajo de separación. Esto es otra forma. Ahora, en un mundo ideal, yo podría decir, ay, qué bueno, mira, él tiene las fronteras permeables. Vamos a ponerlo en un lugar de la tribu donde no esté expuesto a demasiados estímulos para que sienta el ambiente y nos vaya dando información de lo que viene, de lo que está pasando, que nosotros, los seres comunes, no captamos. Le doy un ambiente especial de acuerdo a su configuración atípica, en vez de someterlo al esfuerzo de que se transforme en quien no es. Habla de él de una manera más fenomenológica. Claro, fenomenológica y no discriminatoria, sin estigma, sin estigmatizarlo y No adjetivando. claro, y sin patologizar. Y en mi experiencia, cuando yo hago eso con los pacientes, lo que empieza a pasar es que afloran los talentos que tienen. Porque ya sabemos que cada virtud, digamos, tiene también una cara oscura y cada cara oscura tiene también una virtud del otro lado. Entonces, si yo soy demasiado detallista, puedo ser un obsesivo. Pero si soy demasiado detallista, también puede ser alguien que trabaje en cuestiones muy delicadas donde el detalle es necesario, ¿no? Y esto sería lo que se llama en psicoterapia. Y fíjate qué pesado que es la forma en que se habla, que es el uso adaptativo del síntoma. ¡Qué horror! No es un síntoma, es una característica y que se está usando para bien, entonces una virtud. Sería como eso que era negativo, se ve la cara positiva de eso. ¿Dónde? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona que es obsesiva y le gusta ordenar, a lo mejor puedo buscar un espacio en nuestra cultura donde tenga esa tarea, donde se conecte con esa característica y que le sirva y sirva a la cultura. A lo mejor puede estar en la biblioteca pública, ¿no? Y entonces decirle a las personas dónde encontrar cada cosa, cada información. En fin, a esto me refiero, ¿no? De no patologizar los rasgos. Y nosotros cuando clasificamos en patologías, ya básicamente estamos separando a esa gente y poniéndola en un nivel inferior. Lo que estoy diciendo es, no, pongámoslas en el mismo nivel y digamos, yo no sé muy bien cuál es la utilidad y el talento que tienes, pero no te voy a patologizar. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Está bien, Yara? Sí. Ok, obrigado. Flávia. Oi. Oi. Então, ainda nesse tema da patologia, né?
Tem muito a questão de a gente enxergar a pessoa como ela é. E aquilo que ela pode trazer, como tu estava dizendo. Mas quando a gente fala em patologia dentro da psicologia, a gente também entende que ali existe um sofrimento, Ok, ok. né? Flavia está diciendo que cuando yo estoy hablando de patología es ver a la persona como es, lo que yo estoy diciendo, verla a ella como es. Pero ella entiende también que cuando hablamos de patología en psicología, se habla también de un sufrimiento inherente a ese ser. ¿Ok? Sí. Isso. Porque esse sofrimento, ele pode vir de uma discriminação que está sendo, né? Mas Entonces, também eu entendo que uma pessoa obsessiva, ela tem em si uma ansiedade muito grande, né? Uma angústia, um sofrimento, uma falta de leveza na vida. Porque tudo precisa ser muito certinho, tudo precisa, senão ela se desorganiza, sí, né? sí. Entonces, por un lado, tenemos este movimiento de la persona con determinada característica que podría ser la obsesiva. Parte de ese sufrimiento es porque desde siempre se percibe diferente a los demás, ¿no? A los que están en su entorno, y esto le genera un deseo muy grande de encajar en este entorno. Entonces, como si hubiera algo que corregir. Y acá entonces empieza a haber una disonancia entre quién soy y quién yo quisiera ser. Pero quién quisiera ser para que ser aceptado, no por otra cosa, ¿no? Sim. Entonces, cuando yo estoy en ese lugar, lo que me pasa no es vivido como un talento que yo podría desarrollar y ser muy bueno en algo. Es vivido como algo que yo rechazo en mí y entonces no quiero vivir y quiero extirpar. Sim. Es como si fuese, si tú tuviese asas, si tuvieses alas, ¿no? Y salieras a la calle con las alas pegadas en la espalda, todo el mundo te miraría, ¿no? A lo mejor las alas podrían darte una función que nadie tiene, pero serías distinta. Y algunos dirían, es un engendro del demonio, porque esta no es una persona, ¿no? Y otros dirían, es un hada y vendrían a pedirte cosas. Pero no te sentirías una persona más, ¿no? Vista como una persona. Y a veces lo que estoy diciendo es que eso que nos diferencia del otro podría ser un don, pero lo vivimos como un síntoma porque la cultura lo sintomatizó. Sim. Sim, justamente pela exclusão, né, dessa característica é que ela venha mais à tona, mais forte, e aí gera Exacto. todo esse sofrimento também, Claro, y né? el sufrimiento, exacto, por la característica de esa cultura dice que se genera esto ahora, y ese sufrimiento aumenta en la medida que la persona más rechazan Sim. esa característica de ella. Y esto no es más que nuestro trabajo también en psicoterapia, ¿no? Nosotros no le decimos a una persona, bueno, tenemos que extirpar esa característica tuya. No, no, tenés que amigarte, reconciliarte con esta característica. Y en este Claro. caso, esas características son trazos sintomáticos para la cultura, lo cual es más difícil todavía, Sim. ¿no? Sim. E dentro desse contexto todo, também essas asas, né, dentro do exemplo, a gente poderia dizer que são de outra pessoa, né, Exacto. como um sintoma adotado e que precisa ser incluído, né, de alguma forma. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y también ahí podríamos ver que a lo mejor en algún momento en tu familia todas las personas tenían alas y aprendieron a amputárselas tempranamente y después ya los que nacían sin alas. ¿Por qué? Porque se fueron adaptando a el estándar. Pero de golpe vuelve a aparecer alguien con esa sabiduría o con esa característica, porque eso está latente en mi ancestralidad. Claro. Y vuelve porque a lo mejor ahora el tiempo es otro. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidiamos con los niños que tienen precognición? Los niños que dicen va a pasar algo y pasa,
¿no? Tengo miedo que la abuela se muera y la abuela se muere. ¿Cómo lidiamos con esto en terapia? No podemos patologizar esto. Sí. ¿No? Los niños de la película aquella Sexto Sentido, los niños que ven a los muertos, no podemos patologizar esto, no podemos interpretarlo desde un lugar de patología, ¿no? Y también esto de considerar que muchos síntomas psicóticos, como por ejemplo la alucinación, la definición de alucinación es percepción sin objeto, ¿verdad? No hay objeto y yo percibo. Entonces, muchas alucinaciones, en realidad, las personas normales, muchas han tenido alucinaciones, solo que no son documentadas como alucinaciones. La aparición de la Virgen, la aparición de Yemanjá, la aparición de... ¿no? Y no quedó psicótica la persona por haber presenciado una aparición. Entonces, muchas de las características que son patologizadas, en otros contextos no son patológicas. La idea es ver a ver si podemos encontrar qué contexto puede ser instrumentado para que esta persona deje de vivir como patológicas estas características y pueda desplegar la función para la cual fue creada por esa totalidad. Porque si fue creada de esa forma, si surgió de un sistema que la creó o la organizó de esa forma, es por algo, no hay error. Sim. Sim, talvez o que cause o sofrimento seja o desequilíbrio, né? Exacto. El Dessa desequilibrio, característica. el desequilibrio y el rechazo de sí mismo. Sim, Esto claro. de pensar Essa que el visão. error está en mí y que yo debería hacer algo para cambiar eso. Claro. Gracias, Flavia. Gracias. Nico. Hola, Guille. No, lo último que habías dicho, de alguna manera se relaciona con lo que dice Flavia. Esto que habías dicho de predisponer el campo para que brote la semilla de alguna forma, me hace pensar mucho en la importancia de los introyectos, de los mandamientos, de los debería, como forma de autoanularnos a nosotros mismos. Como con los mandamientos, el debe ser así nos impide ser de otras formas, y cómo eso también familiarmente debe impactar, digamos, del mandamiento familiar para arriba, que me baja y que todavía no lo sé. Me resonaba mucho eso, el propio bloqueo por mandamiento familiar. Bien, este es un tema un poquito más amplio, Nico, pero de todas maneras voy a tocar un poquitito este tema porque es un tema bien importante y tiene que ver con, nosotros somos seres gregarios, el ser humano es gregario, el ser humano no sobrevive en el aislamiento, necesita pertenecer a grupos para poder sobrevivir, de hecho nacemos prematuros, no somos como las crías de pescados que salen y van nadando y ya está. Nosotros nacemos, o las tortugas que salen, van al mar y ya está. Y no está la madre en el parto, en la salida del huevo. Nosotros nacemos prematuros, necesitamos un acompañamiento de unos 20 años, 15 años, a veces 30, En el mejor de 40 y los hasta casos. 50 años para poder caminar solitos, ¿no? Entonces, vos se rían, saben que es así. Entonces, dentro de esa característica nuestra, ¿no? de nacer prematuros y depender de los otros, necesitamos agradar a los otros, porque si no nos pueden expulsar del clan y ahí nuestra vida estaría en riesgo. Y para que no nos expulsen del clan, tenemos que mostrarle al clan lo más lindo de nosotros. Y ahí aparece la cuestión de los secretos familiares. No, esto no se puede mostrar en el pueblo, porque si se sabe en el pueblo, tus hermanas no van a conseguir marido. ¿No? No se puede contar que nació un niño deficiente porque van a creer que tus hermanas pueden tener hijos deficientes. Y esto, digamos, estamos hablando por ahí de hace 50 o 70 años, pero en las ciudades hoy es distinto, pero en los pueblos aislados sigue siendo así, ¿no? Que no se sepa que se embarazó, que se embarazó siendo soltera, entonces la mandan a otro pueblo para que tenga el bebé y después aparece el bebé como un sobrino de una prima que murió y lo adoptó la mamá de esta chica para que ella pueda tener una vida. Estas cuestiones se constituyen en mandatos a veces para garantizar la sobrevivencia del sistema y de las futuras generaciones. Entonces, lo que en algún momento estaba al servicio de la preservación de los integrantes de la familia,
en algún momento que va evolucionando todo, se convierte en obstáculo. Y son los mandatos que inhiben, los mandatos que restringen la libertad de elección y de expresión y de ser de cada individuo. Lo expliqué de una forma muy sucinta, pero me parece que creo que es de lo que hablabas. Sí, sí, totalmente. Va súper por ahí. Ok. Y acá tenemos también esta cuestión de las conductas aprendidas, que pasan a ser conductas casi rígidas. Por ejemplo, si cuando en algún momento a mí me sirvió una conducta, a lo mejor yo tiendo a repetirla en cualquier situación de peligro. Por ejemplo, viene un asaltante, me apunta y a mí me sirve levantar las manos para sobrevivir. Levanto las manos y sobrevivo. Bien. Ahora pasó la situación de peligro, voy en la ruta manejando mi auto y de golpe se cruza un auto y entonces yo levanto las manos porque eso me permitió sobrevivir. ¿Se entiende? Es como la conducta quedó implantada, pero no es útil a todas las situaciones de riesgo. Lo que hay en común es el riesgo, pero no, la misma conducta no sirve. Y estos son los introyectos, los patrones rígidos, estereotipados, que vuelven como respuestas estereotipadas. Esto es más un mecanismo de defensa, ya no tendría que ver con el ser, es algo aprendido, ¿no? En todo caso, lo que tendríamos que ver es si esos mecanismos los aprendí de otra parte de mi familia y si los puedo dejar para tomar otras nuevas posibilidades. Acá sí yo tendría que ver, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, todas las mujeres de esta familia se han casado con hombres débiles. Bueno, para ellas así fue siempre. Ahora, ¿yo podría transgredir esa regla? ¿Podría ser una elección distinta? Bueno, para eso tengo que mirar el pasado, reconocerlo, agradecer lo que me dio de bueno y en todo caso buscar hacer algo distinto. Consciente de que ese patrón está en mí. Consciente de que esa sabiduría, entre comillas, que hoy más que sabiduría facilitadora es sabiduría obstaculizante, pero está ahí en la familia. Entonces, de alguna manera voy a ser desobediente, ¿sí? Entre comillas. ¿Lo vemos? Bien. Gracias. No, gracias a vos, Nico. Flavia, ¿tenés alguna otra pregunta o quedó la manito nomás? Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo para compartir? Ok, dentro de esta visión, nosotros vamos a ver que hay emociones que dentro del capitalismo, por ejemplo, dentro del capitalismo o del individualismo, no están facilitadas, no están permitidas, ¿no? Nosotros incorporamos un modelo de sociedad, incorporamos un modelo de sociedad de cómo debería todo ser, de cómo debería todo funcionar. Vamos incorporando estos modelos en función de el tiempo que vivimos, lo que es útil en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy hay determinadas cuestiones que quizás nos alejan de la posibilidad de conseguir inserción laboral, ¿no? Si yo digo, ay, bueno, yo quizás no en cualquier trabajo, pero digo, no, porque yo soy creativo y entonces me gusta aportarle siempre algo creativo a todo lo que hago y hacerlo a mi manera y todo esto. Y cuando uno, digamos, empieza a plantear esto, hay ciertas cuestiones que no están bien vistas dentro del modelo capitalista, porque el modelo capitalista o el modelo, digamos, mecánico capitalista, lo que entiende es que cada parte, cada ser humano es una pieza de una gran maquinaria. Y esa pieza tiene que tener la forma que tiene que tener, no es que tiene que tener otra forma porque la maquinaria no funciona. Entonces, la rueda del auto no puede ser asiento, tiene que ser rueda. Aunque tenga ganas de ser asiento,
¿no? Pero acá hay un puesto de rueda y usted si entra tiene que entrar como rueda y va a tener que rodar y estar pisando la caca del perro o lo que haya, y a veces algunas cosas le van a lastimar. Bueno, pero esta es la función. Entonces, hay emociones que tienen que ver con la necesidad de cambio de modelo que no siempre están acogidas dentro de la cultura nuestra. Por ejemplo, ahora con la pandemia ha habido un alto cambio en la modalidad en la que funcionamos todos. Esto creo que no hay duda. Y dentro de las empresas esto se está empezando a ver. Avanzaron rápidamente la mayoría de las empresas que podían adaptarse por la tecnología, avanzaron rápidamente sobre los espacios de las personas. O sea, yo, por ejemplo, hice un par de recomendaciones terapéuticas, así como a veces recomiendo a una empresa que un paciente tiene que tener una licencia de 2 o 3 días porque está bajo un estrés demasiado alto, yo prescribí que el paciente tiene que trabajar no en su casa porque está en un estrés demasiado alto en su casa trabajando. O sea, lo que indiqué es que vuelva a trabajar a su lugar de trabajo o a otro lugar que no sea su casa, que provean un lugar que no sea su casa. Porque el monto de estrés, con su hijito corriendo de acá para allá y todo en el mismo salón, es tan alto que tiene un costo imposible. O sea, estoy haciendo la prescripción contraria a la que normalmente haría, que se vaya a su casa y esté en su casa. No, prescribo que se vaya de su casa y esté en la oficina. Como recomendación terapéutica, o sea que si ellos no proveen un espacio donde él pueda agruparse con otras personas y trabajar desde ese lugar, donde no esté su hijito corriendo, el perro ladrando, la mujer preguntándole cosas, entonces no va a poder, digamos, cumplir con sus funciones. Esto es completamente nuevo, pero ¿qué pasa? Las empresas están avanzando sobre este espacio no reglamentado y consideran que las personas tienen que poner su casa como parte, extensión de la empresa, a disposición de la empresa. Y algunas personas podemos, yo de hecho tengo un espacio que podría, digamos, si trabajase en una empresa, yo trabajo en mi casa, una buena parte del tiempo, ahora todo. Entonces tengo espacios destinados a eso y creados para eso, pero hay gente que no. Entonces, en este movimiento estamos justamente en un modelo de transición. El ambiente cambia y la persona sigue con la idea del ambiente anterior. ¿Se entiende? Entonces empiezan a surgir patologías que en realidad venían del ambiente anterior en otra condición, pero surgen del nuevo ambiente, que antes era la cura, ahora es lo enfermante. ¿Qué tiene que ver esto? Digamos, hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el aquí y ahora, ¿sí? El momento que estamos viviendo, que generan determinadas figuras de quién soy en relación al otro. ¿Sí? Si yo soy un empleado y voy a trabajar a un edificio, queda claro que el edificio es la empresa y yo soy el que entra a la empresa y sale de ahí. Y los tiempos están separados. Ahora, si la empresa está en la mesa del comedor de mi casa, donde también ceno, donde también hablo con mi familia, donde también me encuentro con mis amigos, hay una contaminación, ¿se entiende?, de un ambiente por el otro. La fragmentación que el modelo capitalista pide está siendo alterada, está siendo violentada. ¿De qué manera? Devorando el ambiente, como hace, por ejemplo, con una selva cuando la desmonta y monta ahí una fábrica. O sea, está avanzando sobre los ambientes naturales nuestros. No lo vemos a lo mejor porque estamos muy inmersos en sobrevivir, que es muy distinto de nosotros que somos profesionales independientes, planificar un cuartito, un lugar, un rincón en mi apartamento para hacer mi atención online. Es distinto, esto es muy distinto, porque yo estoy creando un espacio
para eso. No es que me obligó alguien, vino un paciente a mi casa para que lo atienda. ¿Se entiende? No es eso. Es un espacio que yo creé con esta intención, entonces le pongo un fondo determinado o busco un rincón que tenga un fondo agradable. En mi caso busqué uno bien con vueltitas porque yo soy medio vueltero, entonces tiene todo. Pero así, digamos, yo tengo esta posibilidad de elegir el ambiente. Mientras que dentro del modelo de la producción, dentro del modelo del ser útil, el ser útil significa someterse muchas veces. Y en este caso, lo que estábamos hablando es de eso. Y esto es el conflicto del que le estabas hablando al principio. El paradigma individualista está en conflicto, ¿sí? Porque si yo me considero individuo, ¿cuál es el lugar, digamos, de la empresa? Yo soy un individuo que se relaciona con una empresa. La empresa es un individuo mayor que me reconoce y me valora hasta que no le sirvo. Después me descarta. Pero bueno, en esta relación, digamos, entre individuos, digamos, mayores y menores, hay una cuestión de sometimiento. El otro me va a estandarizar, me va a poner en un lugar, vos sos igual que todos y tenés que producir. Y yo digo, no, esta es mi casa, este es mi lugar, este es mi perro, este es mi hijo. Es como vuelvo a que el otro no me estandarice, a que el otro no me ponga como un número más que tiene que producir. Esta sería, digamos, la tensión que estamos viviendo ahora. Y pensando en las cuestiones del campo, ¿qué pasa si pensamos, por ejemplo, cuál es el síntoma del campo en el que estamos viviendo por la pandemia? Y esto es una idea para que la piensen, ¿ok? Es una propuesta de que lo piensen. ¿Cuál es el síntoma en este momento, ¿sí?, de nuestra cultura pandémica? ¿O cuáles son los síntomas? La cultura nos impuso cambios de ritmo, cambios espaciales y sobre todo cambios relacionales. Yo no puedo ir a abrazar a quien quiera en el momento que quiera. De hecho, yo tengo contabilizados mis abrazos. O sea, en la pandemia los abrazos que di eran los abrazos que eran estrictamente importantes para mí. A punto tal que no me importaba si yo me contagiaba. Yo sabía que no estaba porque estaba aislado total, pero no me importaba contagiarme porque ese abrazo era más importante. Entonces, esto es una lógica nueva. ¿Sí? Tener que priorizar un abrazo sobre otro. No le voy a dar un beso a cada persona con la que me encuentro. Ok, no voy a tomar mate con todo el mundo. Nosotros tomamos cimarrón, mate. Entonces, estas cosas, ahí está Elizabeth dando testimonio que nosotros tomamos mate. No podemos compartir los mates. Bueno, nos cambiaron las reglas. ¿Qué cosas traen estas reglas nuevas? Yo les estaba dando un ejemplo de la prescripción que hice para ese paciente, pero pensemos. ¿Se acuerdan que di un ejemplo sobre el histrionismo? Y que ese histrionismo a lo mejor eran explosiones porque una cultura pacata, una cultura restrictiva, una cultura victoriana no permitía un montón de cosas en relación a la sexualidad, ¿no? Entonces, y la histérica en ese momento viene mostrando la seducción, mostrando de alguna manera la sexualidad, el deseo, la seducción, que estaba escondida en aquella época. Viene como un elemento salvador a ayudar. Ahora, en este tiempo, pensemos juntos, ¿cuáles podrían ser las patologías que estamos culturalmente, ¿no? Patología de campo, no estoy hablando del individuo.
arriesguen, vamos a pensar juntos. ¿Ok? Esto no es para la evaluación. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Yo sé que les estoy pidiendo mucho porque les estoy diciendo que salgan del paradigma y de pensar que la patología está en el ambiente y no en la persona. Entonces, vamos a pensar, como personas somos parte de un todo, ¿verdad? Entonces, las patologías que vive el ambiente o los síntomas que siente el ambiente, nosotros también los sentimos. Así que estamos en un ambiente que está muy vuelto hacia adentro. Nosotros venimos de una época de profunda ansiedad. Podríamos decir que una de las patologías ambientales de la época era la ansiedad. Conseguir rápido, llegar rápido, terminar todo, hacer mucho. Mucho, rápido y bien. No hay quién, pero no importa, ¿no? Mucho, rápido y bien. Veníamos de una época de mucho acelere, de mucha ansiedad. Comparada con aquella época, esta es igual, más rápida, más lenta. Mais lenta. Se impuso un freno en la velocidad porque hay muchas cosas que no se nos permite hacer. Bien. Más lenta. Mais lenta. Más lenta en el hacer. Mas... Pero cuando estamos en el hacer acelerado de la ansiedad, ¿estamos conectados con el sentir? Hago, rápido, rápido, rápido. No hay mucho lugar para parar a sentir. Y cuando nos encierran en casa, tenemos que parar a sentir porque no hay opción. Así que... Até para sentir ansiedade, né? Até para sentir... Exacto. Sentir ansiedade e o medo que veio. Exactamente, miedo, ansiedad, cosas que antes tapábamos con acción, con actividad, con hacer, empiezan a aparecer el miedo, la ansiedad y la soledad. Solidão. La soledad que tapábamos con las redes sociales, muchos amigos, muchos likes, mucho de acá, digamos mucho. Pero mucho no es profundo. Claro, profundizar. ¿Cómo? Empezar a registrar qué nos pasa. Esto, registrar qué nos pasa. Registrar qué nos pasa. No quedó otra. Entonces no quedó otra. No nos quedó otra. Podemos ver entonces que del tiempo de la ansiedad del que venimos, ¿sí? Ansiedad como característica, pero hay violencia también, hay otras características, ¿no? Pero tomemos la ansiedad, vamos a un tiempo en el cual somos obligados a quedarnos quietos, ¿no? Y no podemos hacer compulsivamente como descarga. El ambiente nos llevó a quedarnos quietos, a parar de hacer y encontrarnos frente al espejo, que significa estar solos. La otra cuestión es, ¿cuál es el lugar de la familia? Cuando estamos trabajando, nosotros a la familia le decimos, ay, perdóname, pero tengo mucho trabajo. No, discúlpame, pero estoy con mucho trabajo. No, pero salgamos, vayamos a algún... No, pero estoy con mucho trabajo. Cuando termino el trabajo, vamos. Entonces, la familia siempre es una variable de ajuste que renuncia, ¿no?, a su espacio para que el trabajo tenga su espacio. Porque el trabajo es primero porque hay que subsistir. En esta época, la familia está como centro de figura porque tenemos que convivir. Y entonces, ¿qué pasa? Eclosionan las crisis de no haberle dado el espacio, de no haberle dado la atención, a punto tal que yo hacía el chiste el otro día, mamá, ¿y ese señor que se queda todos los días quién es? ¿Tu papá? No, como decirle,
Los nenes están conociendo a sus padres, no a su madre, porque generalmente la madre está más presente, pero a veces está tercerizado por el cuidado de personas que ya no estaban. Cuando fue la pandemia, las cuidadoras no podían estar. Entonces conocieron las madres a sus hijos, los padres a sus hijos. Entonces, en este ciclo de la ansiedad y del hacer, como, entre comillas, patología, ¿sí?, del campo, pasamos ahora a un ciclo de intensa conexión con el sentir. Pero te puedo decir algo. Sí, sí, claro. Mira, increíble como el categorizar, ¿no?, está muy presente en nuestra existencia. Porque yo siempre he tenido, no sé, es de mi naturaleza estar muy, haciendo muchas cosas, ¿no? Y ahora cuando toda la gente se para, yo también he parado, pero no tanto, porque tengo nietos y siempre he trabajado, cuidado de mis nietos y tomo los cuidados, pero salgo mucho porque tengo cosas por hacer. Y entonces, ¿cómo me ven? ¿No? Entonces oigo cosas como, porque eres negacionista, porque no estás viendo, pero estoy viendo, tomo los cuidados, salgo con la mascarilla, utilizo guantes, pero me llaman negacionista porque hago cosas que sí, necesito hacer, pero como no estoy encerrada, jamás estuve encerrada, no me da el miedo que la gente tiene. Yo, de manera general, no lo tengo, pero no sé por qué, pero me ven como negacionista. Es increíble, ¿no? Bien, es interesante porque uno puede no responder al miedo por negación o simplemente por conocimiento de lo que puede hacer para cuidarse. Y Son los sí, dos yo caminos. mucho Hay sobre eso. gente que niega y entonces viene la actitud contrafóbica, ¿no? Ajá, Y va para el frente, o la negación del peligro, ¿no? ujú. Niega el peligro. Pero hay gente que sí, que registra el peligro, que toma acción, y entonces son dos opciones distintas. Las personas que todavía no controlan su miedo te van a tratar de llevar a su lugar, pero tiene que ver con el miedo del otro esto que te dice, ¿no? Y Entonces, es como, por ejemplo, cuando yo veo a alguien llorando, ¿sí? Llorando, en contacto con su emoción, y voy y le digo, bueno, vení, ya pasó, ¿no? Yo estoy interrumpiendo al otro en su conexión con sus sentimientos. Ahora, ¿por qué lo hago? ¿Porque quiero consolarlo o porque a mí me perturba ver a alguien conectado? En este caso, la persona tiene miedo, ¿no? Y te ve a vos que tal vez trabajaste tu miedo, estás en contacto con el cuidado, y esta persona a lo mejor no se puede poner en contacto con su cuidado, entonces exacerba su miedo y lo proyecta en vos como que no lo sentís, como que lo negás, como si vivir con miedo fuera la única manera. No, no, obvio. sí, El porcentaje de muerte que tiene el COVID no es tan alto. No es como para estar aterrados, pero sí tomar las precauciones, claro, sí, sí, sí. Entonces, cuando nosotros decíamos hoy que a veces un elemento produce un cambio, pero el resto del sistema no, y lo combaten, es esto, ¿no? El resto del sistema necesita su tiempo. Hay personas que van a necesitar su tiempo. Y hay personas que desarrollan, a partir del quedarse encerrados, cierta fobia a la salida. Y hay que empezar a trabajar despacio esta salida, ¿no? Como, porque empieza a aparecer síntomas de agorafobia también. ¿Por qué? Porque el ser humano se adapta, nos adaptamos. Y nos adaptamos a este mundo nuevo. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Querías hacer una pregunta? No, quería compartir cuando preguntabas lo de los síntomas. Me conecté un ratito porque también estoy con mi hijito. Yo lo que voy viendo de este año, de lo que voy atendiendo en mis pacientes niños, adolescentes y adultos, es el miedo a la muerte, ¿no? Que se ha
como exteriorizado más, pero no por el coronavirus, miedo a la muerte, no sé, niños que tienen miedo a ahogarse, comiendo, o sea, como el miedo a la muerte general, o sea, como que ha aflorado el miedo a la muerte. Y después la depresión en adolescentes, eso también vi mucho este año. La depresión y esto de no querer salir a la calle, como tipo de fobia, pero no tiene que ver como con el coronavirus, pero es como que se ha exteriorizado más todos esos aspectos. Qué Y los lindo, conflictos de pareja. También. qué lindo, qué interesante lo que traes, porque creo que los adolescentes son las principales víctimas, ¿no? En este proceso. Porque si ustedes piensan que es la adolescencia es el tiempo de salir al mundo. Claro. Es el- Y ¿sabés qué, Guille? Lo que más noto en los adolescentes que no han tenido como muchos lazos o red, ni en su familia, ni en su propia familia, ni con amigos. O sea, los que más aislados estaban ya que venían así, son los que, bueno, los que peor están ahora. Porque lo poquito que tenían como que se les ha recortado más. Sí, eso mucho lo veo. Ujú. Claro, justamente, digamos, este proceso de salida al mundo, en el momento en que más necesario era, está abortado o está dificultado más que abortado. Y algunas familias realmente es complicado porque hay personas mayores y los adolescentes son los que traen. O sea, en la casa de mi hermana, por ejemplo, tiene una hija de 21 años, fue ella la que trajo el COVID a la casa. Solo ella lo transitó y no hubo ningún problema, pero son los adolescentes los que necesitan salir y son los vectores que traen a la familia. Entonces también son culpabilizados, pero es tan fuerte la impronta de poder salir al mundo que es muy difícil, el nivel de sufrimiento que tienen es muy alto, muy alto. Tenemos que buscar, digamos, en este lugar cuál es el equilibrio, ¿no? De proveerles formas seguras en las que de alguna manera puedan empezar a circular. Pero bueno, sería interesante también meternos en algo práctico, no hoy, pero meternos en algo práctico con ese tipo de trabajo porque me parece como interesante también pensarlo a nivel campo, ¿no? A nivel del campo, a nivel de la adolescencia, no un adolescente, sino de la adolescencia. Pensarlo a nivel campo. Nosotros generalmente vemos, ahora por ejemplo, bueno, no, porque se están dando como tantos casos juntos de trastornos de ansiedad en adolescentes en cuarentena, que bueno, vemos que hay patrones y estándares que aparecen, pero es interesante ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Empezar a pensarlo desde una visión de campo. Obvio que cuando hay un cambio tan drástico, hay un tiempo en el cual nosotros padecemos, ¿sí? No deja de ser traumático, entonces sufrimos el impacto y después va viniendo toda la adaptación, que sería todos los procesos adaptativos, desarrollo de nuevas capacidades, la renuncia de los viejos espacios, esto es todo, requiere de un tiempo de ajustamiento, pero es muy interesante, ¿no? ¿Alguien más quería compartir algo? Bien, yo quería repasar este concepto nomás, que un poco ya lo comenté, de psicopatología de campo, de pensar un poco más en función del campo, ¿no? Quizás nuestro campo hoy o el campo que compartimos, es un campo que está en tristeza, que hay una tristeza inherente a la pérdida, ¿no? Esto no quiere decir que todas las personas van a estar tristes, cuidado, ¿no? Lo que digo es, el campo aparece como una tristeza inherente a la pérdida, inherente a se volverá algún día a poder viajar, a poder ser. Hay otra cuestión que tiene que ver con un campo un poco resistente a más imposiciones,
Hay una cuestión de resistencia a las imposiciones también en el campo. La conducta que antes era adolescente aparece en los adultos, ¿no? Yo no quiero más restricciones, déjenme de decir lo que tengo que hacer, ¿no? Como estas cuestiones que por ahí son más frecuentes en adolescentes, ahora en toda la población. Bien, pensando en la patología o la psicopatología del campo, algunas configuraciones, acá lo dije esto, ¿no? Pero lo repito, son llamadas de enfermedades simplemente porque no encajan en los estándares. Algunas patologías, entre comillas, a lo mejor no sean enfermedades, a lo mejor sean configuraciones demasiado avanzadas para esta época. A ver, algunas personas que hoy son tratadas, por ejemplo, síndrome de atención con hiperactividad, ¿no? 20 años atrás empieza este cuadro. No había tanta, digamos, tanta cuestión multimedia, no había tanta cuestión multitask en el pensamiento como hay ahora. Quizás estas personas que le llamaban que tienen problemas de atención, lo que tienen es atención múltiple. Lo que tienen es una posibilidad de multidimensionalidad en la atención. Y además una velocidad muy grande. O sea, necesitan mucho estímulo y mucha velocidad porque procesan muy rápido. Entonces, el síndrome de atención por hiperactividad o con hiperactividad podría bien ser una configuración adelantada a la época y por eso sintomatizada. ¿Tiene sentido lo que les digo? Para mí hace muchísimo sentido. No se me ve, voy a prender mi cámara. A ver. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, recordaba un niño que tenía esta patología que vi en mis primeros años de formación como psicóloga, y que el niño lo que hacía era entender muy bien cómo pasaban las cosas en su casa, ¿no? Entonces tenía tan desarrollada esta capacidad de atención que no podía ignorar todo lo que ocurría. Y en su casa, de hecho, habían eventos emocionalmente desgastantes que también estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Mamá, papá separándose, mamá no estar en casa. Entonces, era muy bueno también construyendo legos. Entonces, era bastante capaz de hacer muchas cosas, y creo que era visto desde el rótulo, más no se veían las otras capacidades que también se veían desarrolladas, ¿no? Entonces, a mí me hace total sentido, sobre todo porque lo veo en las nuevas generaciones, ¿no? De hecho, las nuevas aplicaciones o aplicativos como TikTok son precisamente las que te demuestran la facilidad y la rapidez que pueden tener las nuevas generaciones para captar información. Exacto. Y para extraer una síntesis, ¿no? Porque, por ejemplo, Twitter tenés un número de caracteres limitado, TikTok lo mismo en cuanto a video. Ellos transmiten mensajes rápidos y concisos. Entonces hay una lógica que va cambiando, ¿no? Que va evolucionando. Y estos chicos quizá transmitían un mensaje y ya está, ya lo transmití, paso a lo siguiente. ¿Y cómo pasaste a lo siguiente? Si todavía no hiciste toda la letrita redondita, no, pero es como enloquecedor para ellos quedarse quietos. Lo mismo para el tipo, por ejemplo, de personalidad sinestésica, por ejemplo, la gente que necesita moverse, solo puede pensar en movimiento, ¿no? Y muchas veces es medicada para que se quede quieta porque dicen esto es hiperactividad. Entonces lo manda al nene, la maestra que entiende un poco, lo manda al nene a correr 2 vueltas al patio, viene y ya se queda calmado. Claro, lo cansó un poquito y puede prestar atención por un rato. Pero en realidad lo que el nene necesita es pensar en movimiento. Ese nene va a ser un deportista, va a ser un bailarín, va a ser alguien que piense en movimiento, porque pensamiento está enlazado al movimiento en él, en su configuración. Entonces no hay que patologizarlo y sedarlo con Ritalina. No hay que llevarlo al estándar. Hay que desplegar esa capacidad única que tiene de la mejor forma posible para que florezca en todo su esplendor, ¿verdad?
Gracias, Denise, es muy pertinente esto, ¿no? Bien, esas configuraciones, algunas de las enfermedades sirven al sistema. Y acaso quería comentarles, tenemos un ratito todavía, quería comentarles, por ejemplo, el caso de una paciente allegada a mí, que no es paciente mía, por suerte, que es mi madre, mi mamá. Mi mamá tiene demencia senil. Yo, digamos, esto lo venía teorizando desde hacía mucho tiempo a partir de mi trabajo transgeneracional, con la visión de los árboles genealógicos y demás, pero acá me quedó clarísimo. Un día mi mamá me empieza a hablar como si yo fuera un tío de ella, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho la información que ella da, entonces nunca le corrijo un registro que ella tiene, porque sé que de alguna manera las demencias son máquinas del tiempo. O sea, la persona viaja a otro tiempo y a otro lugar y describe realidades que si estuviese cuerda nunca describiría. O sea, secretos familiares puede abrir, situaciones que fueron escondidas y negadas y que necesitan salir de alguna manera. Entonces el sistema encuentra ese camino de la demencia para que la persona pueda comunicar cosas que sucedieron y que nunca, digamos, fueron blanqueadas y que pueden liberar a las personas de la familia para el futuro. Patrones, historias, miedos, fobias. Y ella empieza a hablar de situaciones que vivió cuando era chica. Mi hermano tenía una fascinación con los huesos y los muertos. Y nosotros le decíamos que era un morboso, que era un desubicado, y a él le fascinaba ver calaveras, le fascinaba ver huesos. Y mi madre cuenta en uno de esos viajes de ella que estaban en el cementerio jugando, y jugaban con huesos, porque era lo que había. Ella vivía en una población muy pobre que estaba pegada a un cementerio, y había lugares donde la pared del cementerio estaba derruida y cruzaban por alguna grieta los chicos, y iban a jugar a ver quién encontraba, no sé, qué encontraba lo más raro, y terminaban jugando con huesos los chicos. Y para ellos era divertido. Ahora, cuando mi hermano hereda esto y lo repite, nunca se acordó esa, era muy chica, nunca se acordó de eso. Y siempre fue vivido como algo sistemático, sintomático, preocupante, y en realidad, bueno, lo había hecho mi madre, lo siguió haciendo mi hermano. En realidad mi hermano no iba al cementerio a hacerlo, pero le fascinaban las calaveras esas de plástico, tener un esqueletito chiquitito en miniatura. Entonces, muchas veces estas cuestiones que en algún punto de la historia son síntomas de enfermedades, en realidad estas enfermedades están con un sentido en ese momento. Aparecen para algo. Aparecen para liberar una información, aparecen para liberar algún secreto, aparecen para mostrar algo. A veces también que una persona se enferme de determinada cosa que un ancestro tuvo, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo vi una persona que tenía un tipo de afección en la piel que el médico dijo, mira, si no fuera, que yo sé que está erradicada y que no es porque hice un análisis, esto parecía, el primer color parece las fases iniciales de la lepra. Bueno, dijo, qué loco, no, pero no es lepra, lo vamos a tratar así, así, le dieron unos remedios, mejoró. Pero ¿qué pasa? Descubrió que 4 generaciones atrás había tenido dentro de su familia gente con lepra. Entonces, y esta gente no se sabía, había sido, como se hacía en la época, iban todos al leprosario y eran olvidados. Y no se hablaba de esto, ¿no? A veces por el dolor y a veces por el prejuicio. Entonces, muchas veces algunos síntomas que aparecen tienen la función de restituir un pedazo de la memoria familiar. Restituir un pedazo de la memoria o traer la connotación de algún evento que fue ignorado y que de alguna manera puede ser útil en el hoy. No es arbitrario. Si se recuerda es porque en el hoy puede ser útil.
falta algo, digamos. Necesitamos de ese conocimiento por algún motivo. Bien. Ahí, bueno, después hablo de que sirven al sistema. Bueno, di el ejemplo de la demencia, podría haber dado el de espectro autista también. Son configuraciones bien interesantes. Vamos a ir viendo las configuraciones cada una, ¿sí? Entonces ahí vamos a tomarnos tiempo. Comprender que somos una totalidad y a veces las personas que llamamos enfermas o doentes solo son canales de lo que pertenece al todo. Y acá, bueno, traigo algún concepto por ahí de varios terapeutas, el concepto de portavoz, el concepto de buey o chivo expiatorio, que son conceptos de las visiones grupales que hablan de que a veces una persona toma sobre sí misma la tarea de cargar con el síntoma que en realidad es del sistema, es del todo. Cuando nosotros decimos, ¿por qué elegimos gobernantes como los que tenemos si somos distintos? No, a ver. Esos gobernantes cargan, corporizan los aspectos míos que yo no acepto en mí. Si cada uno aceptase el pequeño Bolsonaro que tiene adentro, o el pequeño Macri o la pequeña Cristina que tiene adentro, digamos quien sea, si cada uno aceptase esta parte y la gestionase, no aparecerían elementos que cargan colectivamente con esa función que en realidad es colectiva. Entonces, hay una cuestión bien interesante en esto, ¿no? Hay cuestiones, hay tareas o roles o papeles o patologías que son colectivas y que se niegan a nivel del individuo y entonces se expresan a través de los portavoces, de los chivos emisarios o de los bueyes expiatorios o simplemente de los portavoces. Es como que ellos expresan lo que el resto de la población no expresa. Y así aparecen los Hitler, aparecen los Mussolinis, aparecen estas personalidades que cargan con la sombra del colectivo. Nosotros vamos a ver que en la relación con nuestros pacientes también se juega esto. Si yo estoy en el papel de curador, mi paciente para quedarse conmigo tiene que estar en el papel de enfermo. Si yo me salgo de ese lugar, digamos, de la hegemonía de la salud, entonces mi paciente no tiene que estar en la enfermedad para conectarse. Y si yo me conecto con el herido, a lo mejor él se conecta con su curador. Entonces vamos a ver por qué una persona viene a nuestra consulta. No viene a consulta porque viene solamente porque leyó que Guillermo León es buen terapeuta. No, viene porque su sistema busca algo de mi sistema. Porque todos los sistemas están inmersos en el todo, forman parte de una totalidad y están interconectados. Y no es a nivel consciente, podemos llamar a nivel del inconsciente colectivo, si quieren, a nivel de la red de información, a nivel del campo, pero están interconectados. Entonces, ese paciente llega porque en mi sistema hay algo que ambos sistemas tienen que andar juntos en un proceso sinérgico, empujando uno al otro, ¿sí? Para dar ese paso. Entonces, cuando nosotros pensemos la relación terapéutica, vamos a tener que mirar también nuestro sistema y cuál es el movimiento que nosotros precisamos hacer. Y si nosotros hacemos ese movimiento, podemos pensarlo como patologías complementarias, como quieran. No me gusta la palabra patología, pero soy bastante enfermito, así que no hay problema tampoco. Podemos pensarlo de la manera que queramos, pero sí tengamos en cuenta que es un campo en interacción, ¿sí? Un terapeuta y un paciente. Hay un lugar donde se encuentran, donde hay un yo-otro que es un nosotros, que están los dos. Y esa combinación emana hacia el campo algo distinto.
Esto sistémicamente se llama propiedades emergentes. Vamos a verlo con más tiempo. Pero quiero decir que cuando nos encontramos paciente y terapeuta, es porque los dos sistemas lo necesitan y porque el campo en el que estamos también lo necesita. Estamos trabajando para el planeta si estamos haciendo terapia nosotros individualmente y atendiendo a alguien que hace terapia. Entonces, esto no se limita a un trabajo con una persona. O sea, el trabajo de la terapia es co-crear un sistema con nuestro paciente, entre los dos co-creamos un sistema, y ese sistema es un sistema vivo que nos cambia a ambos, a mí como terapeuta y al otro como paciente, pero básicamente como personas. Cuando un paciente llega, no llega por error, llega porque en mi campo hay algo que convoca al sistema de esa persona y no a otra. Y si no, díganme si no les pasa, que están con problemas de pareja y llegan todos por paciente con problemas de pareja. Están con problemas de trabajo, llegan todos pacientes con problemas de trabajo. Y uno dice, por favor, denme un tiempo, un respiro, porque déjenme pensar en otra cosa también, distraerme un poco. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con que los sistemas están a punto de caramelo para hacer un movimiento juntos. Y cuando esto sucede, el movimiento es mucho más profundo. Esto puede parecer un poco loco para hacer una primera aproximación, para quien se está aproximando a este enfoque por primera vez, pero yo podría decirles, si yo trabajo mi aspecto TOC, mi paciente va a mejorar. Porque como creamos un sistema juntos, cambia una parte y cambia el todo. Y cuando yo digo crear un sistema, estoy hablando de cualquier enfoque que ustedes tengan. Dentro de la Gestalt se llama contacto, ¿sí? El contacto que se da entre paciente y terapeuta es un intercambio que modificará a ambos. No hay contacto sin consecuencias. Pero si quieren hablarlo desde el psicoanálisis, hablemos de transferencia. Cuando un paciente entra en transferencia es porque tiene una representación interna de su terapeuta que lo conecta con su historia infantil, con sus anécdotas, y el terapeuta está disponible para esas proyecciones, reactivaciones de imágenes y demás. Entonces, en ambos casos siempre existe algo que se crea que es nuevo, que es este campo de dos personas. A partir de ahora ya no es una entidad individual, sino que es un nosotros. Y cuando en un nosotros cambia una parte, la otra no puede quedar igual. Si yo me doy cuenta de dónde está mi enganche y mi pelea con mi madre, es posible que mi paciente también se dé cuenta, porque ese conocimiento circula dentro del mismo sistema. Cambia una parte y cambia el todo. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a vernos, voy a ver un poquito, ahora veo las caritas más grandes. Estamos cerrando esta primera, pero me gustaría escuchar alguna palabra o alguna sugerencia para la próxima, si quieren trabajar algún tema. Hay una parte que es el 25% del tiempo destinado a las propuestas que ustedes quieran traer, que se quieran incluir dentro del programa, ¿sí? Hay un 25% que va a ser para trabajos, para supervisiones. Por ejemplo, quieren supervisar un caso, lo vamos a supervisar desde la mirada de campo, porque para mí la mejor forma de juntar la teoría con la práctica es inmersionando en la práctica y después colocando la teoría para coser una cosa con la otra, para juntar. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? Tenemos ahí algunos chats que no lo abrí porque mi pantalla es chiquita, no estoy en mi pantalla de Buenos Aires, pero bueno, muchas gracias. Interesante, dice Adriana.
Beijos, Flavia, aula maravillosa. Tiene que ir a hacer el almuerzo para sus niñitos, Flavia. Bien, sí, ¿quién más? Yo acá desde Tucumán, Lorena. Bueno, yo ya estoy anotada para iniciar y la verdad que escuchándote es todo esto que quiero seguir ampliando, investigando. Y también dar hoy para Rafael, que allá se encontró en otros cursos, y los cursos con Evaña y Sergio, así que también un placer. Un placer oír a todos ustedes también. Qué bueno, gracias, Lorena. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Guille, compartir que lo que siento ahora es como vitalidad. Me siento como muy vitalizado con todo lo que transmití y con todo lo que se formó. Y también como que pienso que compartir con gente de otro país es muy enriquecedor y grato. Nada, compartir eso. Muchas gracias. Brasileiros se entendieron, ¿no? Sí. Sí, yo puedo ser que traduzca algunas palabras que son muy distintas, sobre todo cuando entremos en la parte técnica. Pero los brasileños que están aquí saben, entienden portugués, castellano, portugués obvio que sí, pero castellano entienden, entonces no voy a estar traduciendo. Solo palabras que son muy específicas y que a lo mejor haga falta. ¿Alguien más? Eu quero agradecer, né? Assim, claro que eu já te acompanho um tempão, então é uma linguagem que eu conheço, né? Que está em mim também, né? Até por ser indígena, eu acho que ele traduz, né, os sentimentos, minhas sensações, assim, na parte teórica. E me sinto... É difícil, né? Eu acho que quanto mais pessoas a gente puder ter acesso a essa linguagem, eu acho que é uma construção muito boa para o mundo, né? É que nem as constelações que eu faço, que eu fiz com o Guilherme também o curso, então eu fico emocionada até, assim, eu acho que é bem difícil, mas pelo menos no momento, né? E é uma coisa que eu estou tentando passar também, né? E por eu não ter, às vezes, essa linguagem mais... minha linguagem é mais artesanal, né? Mas eu estou caminhando aí para passar essa forma também, que o mundo está precisando muito, né? Muito desse lado. Então, acho que fazer o curso é uma forma da gente plantar essa semente, né? Para o mundo, para as pessoas, para a Gestalt, enfim, para o humano, né? Que tá difícil. Mas é isso aí, eu gostei muito, né? E algumas coisas novas que é bom ouvir de novo, porque como o hábito é muito, né, mecanicista, individualista, né? Então, acho que quanto mais a gente ouve, pratica, mais vai se aproximando, né, dessa prática que é muito importante. Obrigado, Rosa Cristina. Obrigado. Mais alguém quer dividir? Como estamos indo embora? Na próxima, vamos abrir um tempinho para vocês se apresentarem também, hein? Ok? Quero agradecer a você. Estava um pouco ocupado aqui com algumas ligações, mas pude escutar a aula muito bem e compreender você muito bem, o espanhol. Sim? Estou te olhando há algum tempo, minha amiga Alexandra Faller. Ah, sim, querida. Sim. Que me falou de você. Sim. Eu vi um vídeo seu no Instituto de Gestalt de São Paulo. Isso. E depois comecei a falar com ela sobre você. Aqui estou hoje. E quero dizer que gostei muito. Esse tema é um tema que vi na faculdade de psicologia, pela mirada pela sistêmica, mas que recebi mais a fundo há algumas semanas de um professor, Juan Carlos Calvo, um espanhol, sim, e que pretendo me aprofundar. Gosto muito. Muito obrigado.
Nada, seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Sim. Guilherme, quando você falou na próxima, a gente vai se apresentar, você vai fazer um outro encontro sem ser o curso direto? Não, o teu Não, curso já é agora em março, né? já no curso seria. Ah, no curso, Já tá. no curso. Mas vão ser horários diferentes, a Argentina, no Brasil é um dia, não vai ter todo mundo junto. Não, é sempre segunda, nesse mesmo É. horário de Argentina. Países que mudam de horário vão ter que Mudamos de horário para a noite. mudar. Não, países que mudam de horário vão ter uma Ah, hora sim. de movimento. Sim, sim. Mas esse em espanhol, porque tem outro em português que é segunda noite, tá? Esse é a metade de horas que esse aqui. E esse outro é em outro horário, de noite, segunda. Mas aqui, hoje, estamos começando e vamos trabalhar 4 meses. Vamos dar uma paradinha para a gente da Espanha e tal, que está no meio do verão, em julho. E depois continuamos, né, os 4 meses seguintes, né? Ou seja, março, abril, maio, junho, paramos um mês, agosto, setembro, outubro, novembro, tá? Toda semana. Tem semanas que tem 5 segunda-feira, semanas que tienen 5 lunes y otras que tienen 4 lunes, pero es lo mismo, es un mes siempre, ¿ok? Bien. Perdón que hablé portugués, se me cambió porque ella me propuso. Sí. ¿Alguien más? Yo que aprovecho porque ya en un ratito me voy. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Susan, que fue la que me mandó la invitación y me contó de este espacio. La verdad es que vengo reforzando muchos conocimientos acerca de este tema del propósito, de el trabajo de sombra y de luz, y escuchar esto aquí es como seguir avanzando, ¿no? O sea, seguir reconociendo esta dualidad y creo que a mí me viene muy bien estar aquí, así que súper contenta. Muchísimas gracias, Guillermo, por hoy. Estamos en contacto con todos y un gusto verlos a todos conectados ahora. Gracias, Denise. Bienvenida. Un abrazo. Otro. ¿Alguien más? Bueno, yo vengo un poco escuchando ya todo este movimiento, aparte que vengo de la Gestalt, pero siempre hay una parte mía que me siento que, claro, que estoy muy inmersa en el sistema individualista, capitalista, así que lo que más me gusta es que sea a largo plazo para poderlo amasar y masticar, porque es como si hubiera una parte mía que se resistiera y una parte mía que ya hace rato que voy para este lado, pero hay una parte mía que todavía me... Entonces lo que más me agarra como entusiasmo o ansiedad es por seguir y que avance la cosa, pero bueno, tenemos tiempo. Cecilia, si te sirve, te quiero decir que no sos original en eso. No, sí me imagino. Sí me imagino, pero bueno, nadie lo Estamos dice. todos, creo que en el salto donde no tenemos ninguno de los pies apoyados, ¿no? El terreno anterior ya no sirve y el nuevo todavía no lo conocemos. Entonces estamos en el salto. Sí, así que bueno. Muchas gracias. 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 ¿Alguien más? Hola, perdón, yo me tuve que conectar desde el celular porque tuve que salir, pero bueno, quería dar las gracias. La clase maravillosa y la mirada interesantísima y como amplificadora de lo que estamos viviendo, ¿no? Como humanidad, creo yo. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Elizabeth. Muy bien. Marilicete, tudo bem? Teca. Teca é uma querida que a gente conhece há algum tempinho. Não vamos dizer quanto, né? Não precisamos, mas há um tempinho, né? Muito bom. Bom te ver, bom te ver. Marité, ¿cómo has estado? ¿Te ha gustado? ¿Has podido...? ¿Tiene que ver con lo que esperabas?
Sí, mucho, me ha gustado mucho. Agradezco a Yara que me ha hecho la conexión. Yo soy chilena. Sí, yo sé, sí, sí. Qué bueno. Y me interesa mucho lo de la parte transgeneracional. Creo que es un mundo, bueno, para mí nuevo. Hace un año que he estado estudiando parte de esto acá en Chile. Y escucharte a ti amplía mucho más los conocimientos. Gracias y pretendo seguir en el curso porque me ha parecido demasiado interesante. Qué bueno. Y es muy agradable escucharte. Muy Muchas agradable. gracias, Marité, me encanta, me encanta. Tengo algunos colegas chilenos que están todos en sus actividades y han querido también estar, pero no han podido. Pero qué bueno que una de ustedes haya conseguido, porque es muy rico tener visiones de distintos lugares, de distintos países también, cómo se vive desde la formación que cada uno tiene. Esto es muy rico como intercambio, ¿no? Sí, acá se ha vivido todo lo de la pandemia con mucho miedo. Mm. Mucho miedo y muchos conflictos en varias cosas, entonces se precisa mucha ayuda y esto de que hablaban de como las diferentes formas de verlo, es que somos un país más chico, entonces como que se conectan las emociones se contagia muy rápido el miedo. Así que es una buena experiencia. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Me gusta tu nombre porque es el de mi padre. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Muchas gracias, gracias. Y un gusto conocerlos a todos, alegría. Qué lindo. Bien, ¿alguien más quiere compartir? Vamos a ir cerrando. Ok. Si alguna de las personas, ustedes que fue invitada, decide inscribirse, entre en contacto conmigo a través sea del WhatsApp o del email o a través de la vía que quieran. Yo ahora voy a pausar esta grabación porque ya hemos terminado.